El título de esta presentación, ¿qué es una magnitud física?, requiere una breve explicación. El físico, después de haber elegido el fenómeno a estudiar, procede a caracterizar dicho fenómeno. Caracterizar, en una primera aproximación, no es más que identificar las magnitudes físicas más relevantes del fenómeno. Pero, para identificar hay que conocer y además comprender qué se va a identificar. En consecuencia, si se requiere identificar las magnitudes físicas del fenómeno a estudiar, es indispensable saber ¿qué son? Una magnitud física representa aquellas propiedades o características del fenómeno sujetas a medición. Es decir, son magnitudes físicas de un fenómeno solo aquellas propiedades o características representativas del mismo que pueden ser medidas por el físico. Con la finalidad de hacer más claro lo anterior, analizaremos los siguientes ejemplos. Primer ejemplo. El movimiento de un cuerpo es un fenómeno conocido por todos. Un físico ante dicho fenómeno se puede plantear la siguiente interrogante. ¿Cuáles son las propiedades más relevantes y representativas del movimiento de un cuerpo? El cuerpo al moverse se caracteriza porque recorre cierta distancia, es decir, va del punto A al punto B. Dicha distancia puede ser medida con un instrumento de medición, por ejemplo, una regla. La distancia recorrida por este cuerpo toma cierto tiempo. Por lo tanto, las magnitudes físicas más relevantes del movimiento de un cuerpo son la distancia recorrida y el tiempo empleado en recorrer dicha distancia. Y ambas magnitudes físicas pueden ser medidas. Segundo ejemplo, el enfriamiento del café vertido en una taza después de cierto tiempo de haber sido servido es otro fenómeno muy conocido. El físico puede decidir estudiar el proceso de enfriamiento al cual se somete el café en la taza. Para ello, lo primero que hace el físico es identificar las magnitudes físicas representativas de dicho fenómeno. En este caso específico, el enfriamiento del café. Las magnitudes físicas son la temperatura del líquido dentro de la taza y para ello se requiere un instrumento de medición, en este caso un termómetro. Y la otra magnitud a medir es el tiempo que demora enfriarse el líquido dentro de la taza y para esto se requiere de un instrumento de medición, en este caso un cronómetro. Entonces, la temperatura y el tiempo, ambas pueden ser medidas. Entonces, la temperatura y el tiempo son magnitudes físicas que caracterizan el fenómeno del enfriamiento del café dentro de la taza. A nivel de secundaria, en los primeros años universitarios, muchos de los fenómenos físicos estudiados en las clases de física parten de la identificación de las propiedades o características medibles que lo caracterizan, las magnitudes físicas. Y las magnitudes físicas más conocidas, es decir, con las que más se trabaja, son las magnitudes físicas vectoriales y las magnitudes físicas escalares. Con esto hemos terminado este corto video. Hasta el próximo video.